tal? Mi nombre es Miguel Mendoza. El día de hoy vamos a hablar sobre la exploración del tórax en base al aparato respiratorio. Tenemos que tener en cuenta que la exploración del aparato respiratorio, el objetivo principal es conocer el estado físico y funcional de dicho aparato. Para ello debemos también tener en cuenta que el aparato respiratorio existen las vías respiratorias altas y alguna enfermedad o patología en las vías respiratorias altas nos puede dar algún signo en el tórax o el aparato respiratorio que el clínico debe saber valorar. Algunas de estas patologías son como la obstrucción nasal, desviación del tabique o alguna adenopatía. A la exploración del tórax debemos conocer la anatomía del tórax. Principalmente debemos tener en cuenta que el tórax está conformado por una cara anterior, una lateral y una cara posterior. En la cara anterior lo vamos a dividir por regiones. Tenemos la región supraclavicular, que está por arriba de la clavícula. Tenemos la región infraclavicular, la región pectoral y la región costal. Aquí también debemos tener en cuenta que existen unas líneas imaginarias. Estas líneas imaginarias se nombran de la línea media. Tenemos la línea media clavicular que corre al nivel de la tetilla. Tenemos la línea paraesternal, que esta se toma en base entre la línea media y la línea media clavicular, corre a este nivel. Y también tenemos la línea paraaxilar anterior. En la cara lateral del tórax tenemos en cuenta que corre la línea anterior axilar, la línea media axilar y la línea axilar posterior. Pasando a la región posterior del tórax, tenemos también líneas imaginarias. Estas líneas es la línea media vertebral, la línea escapular, la línea media escapular. Aquí también hay regiones. Está la región escapular, que comprende el área de la escápula o omóplato, la línea supraescapular, en la región escapular y la región intervértebra escapular, que vendría siendo esta parte. En la exploración del tórax tenemos diferentes puntos a revisar. Uno es la inspección, otro es la palpación, el otro es la percusión y el otro es la auscultación. Ahorita vamos a hablar sobre la inspección. La inspección del tórax es visual. Para inspeccionarlo vamos a revisar su forma, vamos a ver sus tejidos, el volumen del tórax. Debemos tener en cuenta que un tórax normal, su diámetro longitudinal no debe ser mayor al anteroposterior. En las deformidades del tórax podemos encontrar un tórax centónel. Quiere decir que el diámetro anteroposterior es mayor al transverso. También tenemos el pectum excavatum, que es una depresión a nivel del esternón, o el pectus carinatum. Este es una deformación hacia adelante del esternón. También tenemos el tórax traumático, que puede ser por algún golpe o algún arma de fuego. Vamos a hablar sobre la inspección del tórax en la cara posterior. En la cara posterior vamos a evaluar lo mismo que en la cara anterior. Vamos a ver su forma, su textura, su densidad y su volumen. Aquí debemos tener en cuenta al momento de la inspección su respiración, ver los movimientos de los músculos intercostales, que sea simétrico, al mismo tiempo que la expansión y retracción de los pulmones. Para esto pues debemos observar detalladamente por unos segundos su respiración. Pasaremos a nuestro segundo punto en la exploración del tórax, que es la palpación. En la palpación nosotros vamos a buscar algún tipo de dolor que nos refiere al paciente al momento de palpar. Primero empezaremos a palpar siempre de vértices a bases, buscando algún tipo de enfisema en tejido subcutáneo, alguna osteocondritis o alguna mediastinitis, siempre de vértices a bases. En esta exploración también debemos tener en cuenta que vamos a palpar la respiración. ¿Cómo lo vamos a hacer? Usando nuestros dedos
con como lo estoy haciendo en este momento, los colocaremos al nivel de los arcos costales y pediremos al paciente que inspire profundamente, exhale. Aquí lo que vamos a evaluar que sea la respiración simétrica, que nuestros pulgares se hundan y salgan simétricamente. Así nos podremos dar cuenta que no hay alguna anomalía, algún derrame pleural en alguno de los hemitórax o algún tipo de enfisema, que es lo que nos podría ocasionar algún tipo de anomalía en la respiración. Pasaremos a la palpación de la cara posterior del tórax. En la cara posterior del tórax buscaremos zonas de hipersensibilidad, palpando, buscando lo mismo, que haya dolor en algún tipo, que el paciente refiera dolor en algún tipo de zona. Evaluaremos la respiración, los movimientos respiratorios. Estos los evaluaremos de esta forma. Igual con nuestros pulgares, nos colocaremos a nivel del 10º espacio intercostal. Pediremos a nuestro paciente que respire profundamente por favor. Exhale. Igual evaluaremos la simetría del movimiento de nuestros dedos, que sea simétrico. Si es simétrico, está en un estado normal la respiración. También evaluaremos si tiene equimosis y fremito. El fremito lo evaluaremos con nuestro dorso de los dedos meñiques. Los colocaremos al nivel infraescapular, pediríamos a nuestro paciente que diga 99, por favor. 99. ¿De nuevo? 99. De nuevo. 99. Aquí lo que evaluamos son vibraciones de la voz. La vibración debe ser simétrica al momento de sentirla. Si es simétrica, quiere decir que tiene un fremito normal. Si vemos alguna asimetría en estas vibraciones, nuestro paciente nos puede decir que tiene algún tipo de enfermedad en las vías respiratorias, específicamente en la tráquea. Bien, hablaremos sobre la percusión del tórax. Me presento, mi nombre es Guillermo Bautista Hernández. Cuando nosotros percutimos un tórax normal, obtenemos un ruido que se llama sonido claro pulmonar. Este sonido claro pulmonar no es el mismo en todas las personas, ya que esto depende de las condiciones físicas propias de cada uno. Ahora, el sonido claro pulmonar se obtiene percutiendo el espacio intercostal número 2, abajo de la clavícula. Ahora bien, hablando sobre la percusión de la nuca y el cuello, estos dan un sonido oscuro que va cambiando en sonoridad pulmonar al entrar en la zona de proyección de los pulmones. Ya que contamos con esta información, el estudio por percusión de las caras posterior y laterales del tórax se hace comparando el ruido que se obtiene al percutir puntos homólogos. Esto hay que tenerlo muy presente, ya que es la manera correcta de hacerlo. A continuación, vamos a comparar la amplitud de la zona sonora de los vértices. Para esto, vamos a percutir en una línea que va de la apófisis prominente, que es la que les estoy marcando o señalando ahora mismo, a la punta del acromio, que es también la que les estoy señalando. Siguiendo esta dirección, lo primero que encontraremos es la sonoridad pulmonar, que bruscamente cambia por macizez. Se marca el sitio en que se encuentra este cambio y se mide la distancia que lo separa de la línea media. Ahora, esto se hace de manera igual en el hemitórax opuesto y se compara las dos dimensiones encontradas.
A continuación, haremos una percusión comparativa de las diferentes regiones del tórax. Lo primero, vamos a percutir un punto en un hemitórax y lo vamos a comparar inmediatamente con el punto homólogo en el otro hemitórax. Yo elegí el tercer espacio intercostal. Ahora haremos una percusión comparativa únicamente en los dos primeros espacios intercostales, recordando que esto debe ser homólogo. Una vez realizado todo esto, y todos los ejemplos que hemos puesto, los ruidos que se producen por la percusión del tórax hay que estudiarles la intensidad, la altura, la semejanza a un tono y la consonancia. Ya sabemos que hay que estudiar 4 puntos, y el primero de ellos es la intensidad. El sonido claro pulmonar produce un ruido intenso y de tonalidad baja. Ahora, el ruido de escasa intensidad es comparable al que se obtiene al percutir el muslo, y esto se le da el nombre de oscuro. En otras palabras, es un sonido o un ruido oscuro. Los ruidos de intensidad intermedia entre claro pulmonar normal y el oscuro constituyen a las diferentes variedades de ruido mate. Ya descubrimos la intensidad. Ahora vamos con la altura. Según la altura, los ruidos de percusión se dividen en bajos o profundos y altos o agudos. El ruido claro pulmonar, esto es el ruido base, es un ruido intenso y al mismo tiempo de tonalidad baja. El ruido oscuro es de tonalidad alta y de poca intensidad. Ahora bien, ¿la altura de qué va a depender? Esto depende de la masa vibrante, que en el caso nos ocupa es el aire contenido en el pulmón. Cuando disminuye, el ruido de percusión se vuelve más alto. Por lo tanto, el ruido de tonalidad alta tiene la misma causa y se interpreta de la misma manera que el ruido poco intenso. Pasamos a la semejanza a un tono. Cuando un ruido se produce por percusión y se asemeja a un sonido, se le da el nombre de timpánico. El sonido timpánico es aquel que se obtiene al percutir el vientre y especialmente la región del estómago. Ahora describiremos el último concepto o el último punto que hay que estudiar, y esto es la consonancia. Cuando se percute, se encuentra una cavidad con ciertas condiciones que después anotaremos, y esto se produce en un ruido de tonalidad alta que recibe el nombre de sonido anfórico o con consonancia metálica. Pasamos a la siguiente sección, que se llama auscultación del aparato respiratorio. Este se ausculta por medio del oído y algunas veces es posible oír ciertas manifestaciones patológicas del aparato respiratorio sin tomar contacto con el enfermo. Se habla entonces de una auscultación a distancia y tiene lugar cuando los ruidos son suficientemente fuertes para percibirse sin estar en contacto con el enfermo. Un ejemplo de estos son el exceso de la tos o los estertores. También tenemos las patologías de tipo traqueales del periodo agónico, etc. Lo que constituye propiamente la auscultación del aparato respiratorio es la exploración que se afecta tomando en contacto con el enfermo, ya sea directamente aplicando la oreja sobre su tórax o por intermedio de un instrumento. En el primer caso, la auscultación recibe el nombre de directa o inmediata, y en el segundo caso se le conoce como indirecta, mediata
o instrumental. Auscultando el aparato respiratorio, hay que estudiar primero los ruidos que se producen por el movimiento del aire dentro de las vías respiratorias, a los que llamaremos ruidos espontáneos, y segundo, a los ruidos provocados por la voz, cuyo estudio llamaremos auscultación de la voz. A continuación, haremos una auscultación plesimétrica, que esto lleva dos monedas. Ok, lo primero es que un ayudante coloca una moneda sobre la cara anterior del tórax, haciendo con ella ligera presión sobre la pared del enfermo, con objeto de que el contacto sea íntimo. Con la otra moneda golpea suavemente sobre la anterior, mientras tanto el explorador ausculta sobre la cara posterior del tórax. En el individuo sano, la vibración sonora pierde su timbre metálico al atravesar el pulmón y se percibe un ruido semejante al que se obtiene al golpear con dos fragmentos de madera. Si el medio atraviesa la vibración, es homogéneo, condensación pulmonar o derrame pleural. Se oye un ruido con timbre claramente metálico.